Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. Conocerte más, te busco en intimidad, te haces tan real en mí, te siento tan real aquí, lo que antes tenía valor se vuelve vana ilusión. Oh, ven Señor Jesús, oh, ven Señor Jesús. Enciende un fuego en mi interior, siento en mi corazón tu espíritu clamando, gritando ven amado ven, ansias de poderte ver, de verte llegar mi rey. Oh, ven Señor Jesús, oh, ven Señor Jesús. Si antes de verte volver, con tu gloria y tu poder, a tu presencia marcharé, en tus promesas confiaré. Cuando cruce ese umbral, el velo allí se correrá. No temeré porque a mi lado estarás. No temeré porque a mi lado estarás. No temeré porque a mi lado estarás. Temeré porque a
te veré. Muy buenos días, querida familia de fe. Estamos muy agradecidos con el Señor por este día y queremos iniciar agradeciéndole en oración. ¿Me acompañan allá desde casa? Oramos. Señor, muchísimas gracias porque vos y tu misericordia se han hecho patentes en nuestras vidas, porque vos y tu amor están presentes, Padre Celestial, en cada accionar y en cada pensar que tenemos como seres humanos y como hijos tuyos. Gracias porque nos acompañás día a día y en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras incertidumbres, en medio de nuestras dudas, pero también en medio de nuestra esperanza, vos, Padre Celestial, te haces cercano a nuestras vidas. Sos nuestro pronto auxilio, nuestro socorro en las tribulaciones y nuestra esperanza, Padre Celestial, en este deseo que tenemos de vernos bien, de vernos en un triunfo sobre lo que acontece actualmente, Padre Celestial, y también en la posibilidad de que todos juntos podamos acercarnos a vos, clamar a vos y recibir de vos la respuesta que esperamos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta mañana. Te dejamos, Señor, este culto dominical en tus manos y, Señor, te pedimos que vos nos hables a través de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que hay un gran proyecto hermoso que se desarrolla aquí en Argentina y que probablemente ha sido pionero en el mundo. Es un proyecto donde las personas van y experimentan una obra de teatro, pero es a ciegas. Es decir, tapan el sentido de la vista y se adentran a una historia, a unos relatos, pero también a unas sensaciones que les permiten no solamente ver a través del sentido de la vista, sino les permite ver más allá, sentir, oler, oír. Y la verdad que es una propuesta muy interesante para poder entender este desarrollo de otros sentidos que a veces no estamos tan acostumbrados a utilizar. De alguna forma esto es lo que experimentamos al inicio. Si ustedes se dieron cuenta que yo traté de llevarlos a experimentar esto, porque no vemos a la persona, porque no vemos los gestos, pero de alguna forma, si empezamos a enfatizar en otros sentidos, si empezamos a enfatizar en otras formas de percibir las cosas, seguramente lograremos romper esas barreras y establecer nuevas formas de acercarnos a las cosas. Bueno, nada, esta obra de teatro o este proyecto básicamente está en la Argentina. Por ahí ellos, en la situación que estamos viviendo del aislamiento social, del aislamiento preventivo, ofrecen en YouTube una experiencia de aproximadamente 10 minutos donde te hacen un recorrido por toda la Argentina y te hacen disfrutar de cada uno de sus lugares. Bueno, nada, dejo la inquietud ahí para que ustedes puedan acercarse a Teatro a Ciegas y la propuesta que ellos nos dan, que nos regalan a todos. Esto nos sirve de forma introductoria para adentrarnos a la historia que vamos a ver en esta mañana. La historia que vamos a ver en esta mañana justamente tiene que ver con eso, justamente tiene que ver con el aspecto de que el sentido de la vista no está presente en nuestro personaje. Nos vamos entonces a acercar al personaje
del ciego de Betsaida. Y vamos a aprender, y esta es la idea clave que quiero proponerles, que a través del ciego de Betsaida nos acercaremos a las limitaciones visuales y de sentido que afectan a nuestro personaje, pero que en el encuentro con el maestro se generará una nueva comprensión de su mundo físico y simbólico, para ser restaurado y liberado de aquello que lo ha mantenido atado durante mucho tiempo. Muy bien, nos adentramos entonces al relato de esta mañana. Recuerden que estamos en la serie Encuentros con Sentido. La semana pasada estuvimos hablando acerca del sordo tartamudo, y esta semana, este domingo, vamos a estar hablando acerca del ciego de Betsaida. Ese ciego que nos quiere de alguna forma proponer algo en el encuentro que tiene con Jesús. Así es que iniciamos entonces con este segundo personaje de nuestra serie Encuentros con Sentido, y quiero proponer que nos acerquemos a su relato, que nos acerquemos a su historia a través de dos puntos. El primero, que yo he titulado Una sanidad que comienza. Una sanidad que comienza. Vamos a nuestro texto. Está en Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. Si ustedes tienen ahí su Biblia, si no, lo podemos ver en pantalla y lo leemos todos juntos. Ustedes desde casa, yo desde acá. Leemos, dice así. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Bueno, ahí está nuestro texto entonces de esta mañana, un encuentro de este ciego de Betsaida con Jesús, el maestro, el sanador, aquella persona que puede llegar a sus vidas y transformarlas. Lo que vemos primero acá es que al llegar Jesús a Betsaida, unas personas le llevaron al ciego. Es decir, volvemos a encontrarnos otra vez con una persona que está dependiente de otras. Volvemos a encontrarnos con una persona que tiene necesidades y que de alguna forma otras personas van y lo ayudan, van y suplen esas necesidades o están interesados en verlo bien. Así es que vamos, y nos acercamos un poco al ciego. Primero, lo que podemos decir de este ciego es que es llevado por otras personas que solicitan a Jesús que lo toque. En ese sentido, de alguna forma nos hace ver estas técnicas de curación de los tiempos de Jesús. Ya lo hemos visto también en el texto anterior de la semana pasada. Segundo, aunque nuestro personaje sea predominantemente pasivo, de alguna forma colabora con el proceso de su propia curación. Esto es esencial e importante de entender. Colabora con el proceso de su propia curación. Tercero, este ciego se encuentra fuera del territorio judío. Es decir, como en el pasaje anterior, o en el pasaje del domingo anterior, acerca del sordo y tartamudo, estamos nuevamente en territorio pagano, en territorio gentil, como se describe en el texto bíblico. Estamos entonces fuera del territorio judío. De hecho, en el territorio limítrofe. Cuando Marcos relató la llegada de Betsaida, las primeras comunidades que escucharon este relato, porque estaban reunidas en sus casas, porque estaban reunidas con personas que habían adoptado la fe también en el Señor Jesucristo, estas personas escucharon o leyeron, escucharon porque de alguna forma
el texto bíblico no desde el inicio estuvo de forma escrita. Fueron tradiciones orales, cada uno llevándolo a sus familiares y amigos, y entonces sí, posteriormente fue adoptado de forma escrita, fue elaborado de forma escrita, y entonces las comunidades ya se intercambiaban cartas, testimonios, se intercambiaban dichos de Jesús, llegaban a otras comunidades e iban sumándose todo lo que hoy tenemos actualmente nosotros como nuestro texto bíblico. Así es que estas comunidades, al escuchar este relato, creo que también se transportaban a los relatos anteriores que habían escuchado cuando, por ejemplo, Jesús había enviado a sus discípulos a Betsaida previamente, pero no habían podido llegar a su destino. Es más, Jesús se les presenta en medio de ese agitado, de esas agitadas aguas, y se presenta y ellos lo confundieron con un fantasma. Así es que esos discípulos no pueden llegar a su destino, a su misión. Y ahora se vuelven a encontrar nuevamente en ese lugar con el maestro, viendo lo que el maestro va a hacer en esta oportunidad. Bueno, la mayor parte de la perícopa o del pasaje que estamos viendo en esta oportunidad está centrada en la curación, en las técnicas de curación, de sanar la vista de este personaje, y se lleva a cabo, y esto es importante, en una progresión de acciones, ¿no? Veamos, por ejemplo, el versículo 23. Jesús realiza varias acciones, entre ellas, por ejemplo, que implican contacto. Toma de la mano al ciego y lo lleva hacia las afueras de la aldea, ¿no? Segundo, escupe saliva en los ojos del personaje. Y aquí hay que entender que la saliva era apreciada por sus poderes curativos en el tiempo de Jesús. Especialmente está en relación con la vista, y esto lo encontramos siempre en algunos registros rabínicos o en algunos registros históricos también a los cuales podemos tener acceso y que acompañan nuestros relatos bíblicos. Así es como de alguna forma algunas cosas que no entendemos que están ocurriendo podemos alumbrarlas a la luz de la historia u otras visiones del tiempo de Jesús. Así es que, por consiguiente, la curación se realiza en 2 etapas. Y aquí quiero parar por un momento y pensar, relatarles, comentarles que con el correr del tiempo, con el correr de los años en la fe, Dios a mí me ha mostrado por su palabra, por la vida cristiana y por las experiencias pastorales en mi vida, que nuestra vida no tiene recetas mágicas para ser restaurada de aquellas cosas que nos ocurrieron en el pasado, de aquellas cosas que nos persiguen y de aquellas cosas que no hemos soltado. Dios comienza a trabajar en nuestras vidas a partir de la respuesta que demos a sus signos, a su llamado, que implica también nuestra decisión. Es decir, es necesario que nosotros colaboremos con nuestras decisiones para sanar nuestras vidas, para sanar nuestras mentes, para sanar nuestros corazones, para sanar nuestros matrimonios, para sanar nuestras relaciones, para sanar nuestra falta de perdón, para sanar nuestra falta de misericordia. Así que, de alguna forma, yo he visto cómo Dios actúa con su palabra, ¿sí?, que nos hace ver nuestro pecado, pero el siguiente paso será comenzar a trabajar en nosotros, en lo que Dios nos está revelando y en lo que estorba nuestras vidas para nuestro crecimiento espiritual. Y aquí vale hacer también unas preguntas, ¿vale? Y es importante hacer una autoevaluación de nuestras vidas y preguntarnos qué estorba, por ejemplo, nuestro crecimiento espiritual.
¿Vos querés avanzar en tu crecimiento espiritual? ¿Lo deseas? Pero ¿sentís también que algo lo estorba? Bueno, ¿qué es eso que estorba tu crecimiento espiritual? También vale la pena preguntarnos qué está estorbando hoy la posibilidad de ser restaurado. Porque si vivimos en esa ciclicidad de aquello que nos hace daño y no podemos salir, vale la pena que nos preguntemos qué está estorbando hoy la posibilidad de ser restaurado, de ser libre, de vivir en esa libertad que tanto anhelamos. También vale la pena preguntar a qué estás cerrando tus ojos hoy. Porque entre tantas realidades distintas y tantas realidades que necesitan también de nuestro acompañamiento como iglesia, como cristianos, creo que a veces nos cerramos a la posibilidad de ayuda. Nosotros en la iglesia tenemos un proyecto que se llama Pan para el Mañana, que realmente es el significado de uno de los significados de la palabra maná, ese alimento que cayó en el desierto, que fue provisto por Dios para el pueblo de Israel. Así es que Pan para el Mañana ayuda a personas con necesidad, a personas en situación de calle, a personas que realmente necesitan en estos momentos de una ayuda por parte de nosotros los creyentes y por parte de todas las personas que deseen y tengan en su corazón ayudar. Así es que a veces creo que nos cerramos a esas realidades y estamos en nuestra comodidad y no podemos visualizar más allá de nuestra comodidad o de nuestra realidad. Así es que también vale la pena preguntar qué proceso vas a llevar para liberarte de esa atadura, para liberarte de aquello que no has podido restaurar y para poder avanzar en ese crecimiento espiritual. Así es que es importante que hagamos siempre una revisión de nuestras vidas de tanto en tanto. Seguimos entonces con nuestra historia, con la historia de nuestro segundo personaje en la serie Encuentros con Sentido. Hoy, a través del ciego de Bethsaida, para encontrarnos primero con una sanidad que comienza, que fue nuestro primer punto, pero también vamos a seguir con un segundo punto que he titulado una sanidad que continúa, una sanidad que continúa. Y lo vemos entonces también en pantalla a través de nuestros versículos bíblicos. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Repetimos esta parte. Miren qué interesante. Entonces le puso de nuevo las manos, ¿sí?, sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver con toda claridad. Jesús lo mandó a su casa con la advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Muy bien, vemos en estos versículos que una vez que ha sanado al ciego, Jesús lo envía a su casa y le prohíbe que entre a la aldea. Así han habido muchas otras prohibiciones por parte de Jesús para no comunicar o para no entrar a algún lugar determinado. Y aquí la pregunta es: ¿por qué no comunicar algo tan importante? ¿Por qué reservarlo para el espacio privado? Y es interesante que también ocurre exactamente lo contrario a la orden, porque siempre hay una comunicación del milagro, siempre hay una comunicación de la sanidad, siempre hay una comunicación de la restauración. Y esto habrá que entenderlo a la luz del secreto mesiánico, es decir, cómo en los evangelios, y específicamente en el libro de Marcos, que es el que estamos abordando, se da progresivamente una revelación de Jesús hasta que él mismo decide revelarse como el Hijo de Dios. Y ahí habría que entender esto. Pero sin embargo, siguen habiendo estos testimonios de personas que no pueden callar, que no pueden reservarse ese milagro, la bendición, el contacto con el Maestro, y lo llevan a lo público, llevan de hecho a impactar sus comunidades. Y bueno, ¿cómo no reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo lo callaríamos? ¿Cómo callarlo?
Tanto nuestra historia del domingo pasado como la de hoy apunta, creo yo, a algo muy importante, que es la liberación de la capacidad de comprender y restablecer también esa capacidad para oír y para ver. Todo ello está relacionado evidentemente con procesos de fe, tanto del sanado, tanto de los que están a su alrededor, como los que leyeron posteriormente, y evidentemente dentro de ellos nosotros. En ello también el reconocimiento de Jesús y de los signos de la presencia del reinado de Dios entre nosotros. Así es que esta historia proporciona otra clave también para entender la liberación y el restablecimiento como aquellos que pueden llevar o aquello que se puede llevar a cabo a través de un proceso progresivo, ¿no? Porque pareciera que las cosas se tienen que dar así, como que estamos acostumbrados a que las cosas ocurran así. Y la verdad que no en todas las oportunidades, no en todas las situaciones las cosas van a ocurrir instantáneamente. Muchas requieren de procesos, requieren de una progresión. Y esto es importante y esto es hermoso saber para la iglesia, porque pareciera que la iglesia quiere que la perfección, que la santidad, que la sanidad y que la restauración sean así, y realmente no es así, requiere tiempo. Lo otro es también que ese tiempo se haya extendido tanto que entonces se entienda como un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Así es que vemos aquí entonces cómo Jesús hace que nuestros ojos se abran, hace que nuestros oídos también se abran, tanto físico como simbólicamente, es decir, a nivel social, a nivel relacional, a nivel familiar, a nivel espiritual, y cómo estos sentidos pueden ser restablecidos y liberados por Jesús para entendernos en una nueva dimensión que nos libera de aquello que nos ata y que nos permite avanzar hacia lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Esta semana estuve escuchando una de las charlas TED acerca de la plasticidad del cerebro y cómo nosotros podemos también percibir las cosas. El autor decía que vivimos en un mundo contrastante, hecho de pequeños microorganismos en un gran cosmos, y probablemente no lleguemos a entender en su totalidad ninguno de los dos extremos. Lo que sí es cierto es que percibimos parte de lo que existe, y en ese sentido nuestra biología nos ha definido con algunos sentidos por los cuales nosotros podemos conocer parte de la realidad. Ahora, si nos vamos al mundo de otros cuerpos, por ejemplo como el de las garrapatas, estas perciben por temperatura y un tipo de ácido. El pez cuchillo, por ejemplo, por campos eléctricos, y el murciélago por ondas de aire comprimido. Así es que esos cuerpos perciben de otra forma, desde otros sentidos, también su realidad. Este personaje decía también que en ciencia hay una palabra alemana que se denomina Umwelt, y esto subraya la acción de captar parte de esa realidad o ecosistema para denominar nuestro mundo circundante, ¿no? Y lo más probable es que estemos adaptados a entender este mundo circundante por los sentidos que hemos desarrollado más. En ese sentido creo que estamos cómodos con nuestro Umwelt, con nuestro mundo circundante, y no queremos desarrollar otros sentidos para ampliar nuestra realidad. Y bueno, ahí habría que preguntarnos, ¿podemos desarrollar otros sentidos con los cuales percibamos otras formas de nuestra realidad? Esto aplicado a la historia del ciego de Betsaida, creo que más que la sanidad del ciego, lo cual
tuvo, evidentemente, Jesús estaba dejando una enseñanza para los que viendo no percibían y oyendo no entendían. A quienes profesando su fe no transformaban sus vidas, a quienes no estaban dispuestos a levantar los ojos para transformar su visión. ¿Seguís viendo tan solamente como árboles a las personas? ¿O las ves con más claridad? Estamos pues ante un encuentro con sentido, ante una sanidad que inicia, pero que no ha terminado, que continúa cada día, pues vemos cada vez más claro. Pues las manos del Maestro también, sus palabras, sus acciones en nuestras vidas nos muestran nuevos caminos de comprensión, de amor, de misericordia, de compasión, de compromiso, de entrega a una fe que nos lleva a percibir las cosas nuevas que nos hacen vivir una vida abundante, que nos hacen vivir una vida de gozo, que nos hacen vivir una vida de victoria, que nos hacen vivir una vida de liberación, que nos hacen vivir una vida de confianza y seguridad de que Dios nos ha llamado, de que Dios nos ama y de que Dios camina con nosotros. Que el Señor ayude a que nuestra visión sea diferente a través de su amor, a través de su Espíritu, a través de la transformación que Él quiere hacer en nuestras vidas. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias por este encuentro con sentido, por este encuentro contigo, Señor, por este encuentro con el Maestro, por este encuentro con quien nos quiere ayudar a ver más allá de nuestros pequeños sentidos, de nuestros pobres sentidos. Ayúdanos, Señor, a ver a través de los ojos de la fe. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra a entender nuevas dimensiones del actuar de nosotros como seres humanos y como hijos tuyos. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder levantar los ojos, alzar nuestros ojos a vos y poder recibir tu luz para encontrarnos en nuevas prácticas, en nuevas dimensiones, en nuevas formas de ver nuestra vida, nuestro mundo, a nuestros hermanos y a nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de que vos toques nuestros cuerpos, de que vos toques nuestros ojos, de que vos toques nuestros oídos, nuestras mentes y nos liberes y restaures para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, muchísimas gracias por haberme acompañado en este domingo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos hable a través de su palabra y que el Señor también bendiga a tu familia allá en casa, que sin duda alguna podamos pasar en compañía del Señor un domingo agradable, un domingo bendecido y que iniciemos una semana con la confianza de que Dios está con nosotros y de que abre nuestros ojos para dar una nueva visión de la vida y poder encontrarnos nosotros aportando a esa visión nueva de la vida en Cristo Jesús, quien nos transforma y quien nos ayuda a vivir una vida diferente en su poder. Bendecida semana.